Nuevamente, buen día, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Que la paz del Señor sea con todos nosotros. Como hemos venido haciendo durante las últimas semanas y lo que hace el plan durante el año, escudriñaremos las Escrituras. Buscaremos lo que Dios dice por encima de lo que nosotros pensamos u opinamos. Y seguimos con este estudio que precisamente la semana pasada terminamos con el Pentateuco, con ese hermoso libro que Moisés escribió con todas las reglas, con todas las leyes, con todos los mandatos que Dios había dado. Pero es que el viaje no había terminado allí. Y recordamos que precisamente en el caso de Moisés, su viaje se había culminado debido a una desobediencia que él hizo, debido a un detallito que él omitió, que es un detalle muy grande. Porque debemos darle gracias a Dios por todo lo que nos permite hacer, por todo lo que podemos hacer. Y por ese descuido de Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Mas sí hubo un hombre al que se le dio la oportunidad de guiar al pueblo de Israel a cumplir esa meta, a llevar a cabo esa promesa que, como hemos cantado, todas las promesas son buenas y las promesas de Dios son válidas, verdaderas y efectivamente se llevan a cabo. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 24. ¿A quién servimos en nuestro hogar? Muchas personas quizás en su casa tengan un cuadro o una tablilla o algún vinil, y por qué no, algunos quizás en sus carros tengan estampado un sticker que dice una frase que mucha gente dice, mas quizás no le prestan la verdadera atención a lo que significa. En mi casa yo serviremos a Jehová, o en mi casa yo serviremos al Señor. Es una frase que parece a veces trillada, y es triste que una frase tan importante en la Biblia se le dé ese tipo de uso, como también la que algunos utilizan, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dicen por decir, no les nace el corazón, de la mente, de saber, efectivamente, yo estoy para servir a Dios. Y no solamente yo estoy para servir a Dios, sino que mi familia está involucrada en lo mismo. Y es precisamente en este capítulo que leemos que Josué dice esta frase. Pero el capítulo empieza dándonos una hermosa descripción, no solamente de lo que pasó en el desierto, no solamente de cuando salieron de Egipto, sino que él mismo se va hasta el inicio y hace saber cuando Dios le da un mandato a Abraham de que deje su tierra para ir a la tierra que Dios le ha prometido. Y Josué continúa, o al menos el escritor en este libro, nos hace saber de las penurias que pasaron incluso después del desierto y cómo tuvieron batallas con pueblos grandes, pero sin embargo lograron llegar a la meta. Leamos brevemente los versículos de 14 al 18 que dice así: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Vemos el énfasis que él hace en que debemos servir a Dios. Continúa porque dice, y si mal os parece servir a Jehová, en este punto es, si ustedes consideran que Jehová no es lo suficientemente válido para servirle, escojan bien hoy a quién van a servir. ¿Son los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis? Recordamos que Abraham y su familia anteriormente era de un movimiento pagano, era una tierra que no servían a Jehová. Y la gente que vivía en estas tierras en las que están ellos tampoco servían a Jehová. Y es en donde Josué nos hace saber esta hermosa frase: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes no lo quieren hacer, ese es su problema. Pero al menos con lo que yo sé, con lo que yo he vivido, yo sí lo voy a hacer. Es lo que Josué nos dice allí. Es interesante la respuesta que el pueblo de Israel le da, porque lo vemos en los siguientes 3 versículos. El pueblo respondió, dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y así hemos estudiado la Biblia, sabemos de que esto prácticamente se convirtió en una palabra que salió de la boca nada más. Nunca pasó por su pensamiento. Porque vemos después cómo la historia llega a darse tus problemas. Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y os ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Muchas personas hoy en día dicen las mismas palabras, pero no las creen.
no las viven, no se ponen a la disposición de lo que Dios espera de nosotros. No comprenden que Dios desea que nosotros le sirvamos, porque Él, así como hemos hablado, no le amamos a Dios en el sentido, si puedo explicarme, amamos a Dios porque Él nos amó primero. De esa misma manera que incluso Dios nos ha servido primero y tenemos la responsabilidad de servirle. Dice entonces que podemos tratar de analizar durante esta mañana a quién hemos de servir. Hay personas que se desviven por la televisión, por el partido del Real Madrid, o por la pornografía, o por hacer las apuestas, o por andar en el internet haciendo otras cosas. Hay gente que prácticamente sirven a eso por encima de lo que deben de servir a Dios. No buscan hacer la voluntad del Padre, sino la voluntad propia. Y entonces vamos a ver en 3 pequeños puntos por qué debemos de servir al Dios que nos exhorta a ser fuertes y valientes, al Dios que cumple su palabra y al Dios que nos libera del mundo. Y todo esto podemos verlo a través de un breve estudio del libro de Josué. Al Dios que nos exhorta a ser fuertes y valientes. Tenemos este detalle. Como hemos mencionado, Moisés fue el gran líder, un hombre manso, un hombre de buen corazón. Y sin embargo un error causó que él no entrara a la tierra prometida. Pero Moisés se lo hace saber y Jehová se lo hace saber a Josué. Tú eres el que va a llevar a esta gente. Y no es una tarea fácil. Hoy en día, hacer que las personas escuchen la palabra de Dios tampoco es fácil. A veces parece que le hablamos al aire porque las personas no responden. A veces parece que no tenemos, que nuestro mensaje se los lleva al viento porque las personas no desean escucharlo. Buscan cómo ignorarlo. Pero vamos a ver la potencia que Dios da al servicio que iba a prepararse para Josué. En Josué 1, 5 al 9 nos dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Vemos en primer lugar, este hombre ha sido no solamente el asistente de Moisés, sino que llega a ser el sucesor de Moisés. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Josué es parte importante en que la promesa que Dios hizo se lleve a cabo. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No solamente Dios le está diciendo o le está alentando a que se esfuerce y sea valiente para llevar a la gente a esa tierra, sino que también le dice lo mismo, esfuérzate y sé valiente para que vean la ley, para que comprendan el mandato que yo les estoy dando, porque tú lo sigues. De manera tal que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios tiene muchas bendiciones para todos nosotros, tenía muchas bendiciones para el pueblo de Israel, y ciertamente tenía muchas bendiciones para Josué. Pero tal como lo dice, tenemos que mantenernos en el esfuerzo y en el trabajo para poderlas obtener. Es hermoso que dice que esta palabra no se debe apartar de tu boca, o este libro de la ley, sino que de día y de noche meditéis en ello. Hay personas que tienen pereza a abrir su Biblia. Hay personas que solamente abren su Biblia cuando llegan el domingo al servicio. Pero aquí se le da la orden, medita en la palabra de Dios día y noche. Piensa en ella, ponla en tu corazón, para que la guardes, hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Cada vez que nos empapamos en la palabra de Dios, cada vez que nos envolvemos en ella, podemos ver el plan que Dios tiene para con nosotros y las cosas que hemos de hacer para que Él pueda ayudarnos a prosperar nuestro camino. Todo te saldrá bien y nuevamente, ahora no es una exhortación solamente, sino que lo convierte en mandato. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios nos está pidiendo no solamente que nos esforcemos para llegar a esa tierra prometida, como me pasó en este caso con Josué. No solamente nos dice que nos esforcemos en mantener la palabra de Dios en nuestros corazones, sino que también da la orden de que debemos de esforzarnos y ser valientes, llevar a cabo esta tarea, porque sabemos que no estamos solos. Y podemos ver cómo Dios anteriormente a otros hombres, antes de Josué, les había hecho saber que Él estaba con ellos, les afirma que Él está con ellos. Cuando leemos en Génesis 28:15, le habla a Jacob, después de tener miedo de lo que su hermano pudiese hacerle, Dios se le presenta en un sueño, en una visión, y le hace saber, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Si eso hace a Jacob, también se lo hace saber a Moisés, o en este caso al pueblo de Israel, a través de Moisés,
cuando leemos en el Deuteronomio 31:6 que dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Palabras importantes que vemos de que Dios efectivamente estaba con el pueblo de Israel, estuvo con el progenitor de ese pueblo, siendo Jacob, al que después Dios le llama Israel. Estuvo con Abraham durante la promesa que se le hizo, estuvo con todas las tribus. Y vemos que en ese mismo capítulo Moisés se refiere y habla directamente a Josué, haciéndole saber que le está pasando la antorcha, le está pasando el liderazgo, porque en el versículo 8 nos dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni desamparará, no temas ni te intimides. Quizás muchos hemos escuchado la historia acerca de las huellas, de cómo un hombre en su momento más triste nada más ve un par de huellas, pero él pensaba que iba caminando con Cristo porque veía 2 pares de huellas. Recordamos que la historia llega a decir que el hombre piensa que Cristo lo desamparó, le abandonó. Mas Jesucristo dice, en esos momentos difíciles yo te llevaba cargado. Esto es lo que nos está mostrando de cierta manera, lo que estamos viendo en las escrituras hoy, que esa breve historia que quizás muchos hemos escuchado, cobra peso, cobra valor en ver, Dios estuvo con el pueblo de Israel todo el tiempo, siempre los apoyó, nunca les abandonó. El pueblo de Israel era el que los abandonaba. Y nos hace saber hoy en día en el Nuevo Testamento que así como Dios estuvo con ellos en el Antiguo Testamento, está con nosotros hoy en la era cristiana. Pero cuando el Señor Jesucristo da la gran comisión, nos hace saber en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras fueron dichas hace más de cerca de 2000 años atrás. Pues son tan válidas hoy como lo fueron en ese momento que fueron dichas. Podemos ver que efectivamente Dios quiere caminar con nosotros, quiere andar con nosotros, quiere guiarnos, quiere llevarnos, y lo hace a través de su palabra. Hebreos 13:5-6 nos dice que nuestra forma de actuar, nuestro carácter, nuestras costumbres sean sin avaricia. No busquemos ganancia propia en lo que hacemos, sino incluso con lo poquito que tenemos, seamos contentos. Alegrémonos de que ese poquito que tenemos Dios nos los da ahora, porque Él dice que no nos desampara ni nos dejará. Van a haber situaciones que tal vez parezcan muy difíciles para nosotros, pero para Dios nada es imposible. Dios tiene el poder de saber cuándo las cosas que experimentamos y darnos esa ayuda. Y nos hace recordar las palabras que el salmista había dicho cuando dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tenemos que tener esa confianza de saber, no importa lo que pase en esta vida, no importa cuán malo sea la humanidad, yo tengo que servir a Dios y comprender que Dios quiere ayudarme y siempre está para ayudarme porque no me desampara ni me deja. Esto mismo le hace saber Pablo a su hijo en la fe de Timoteo cuando le hace saber que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos permite saber todo lo que necesitamos saber para seguir en esta vida a través de su palabra. Podemos ver efectivamente lo que Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros que no salgamos a la calle y que tengo miedo de decirle a la gente que creo en Jesucristo. Eso no es lo que espera Él. Él espera que salgamos valientes, que nos esforcemos, que demos lo mejor de nosotros para servirle en todo momento. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No importa qué tanto suframos, comprendamos que mientras estemos sirviendo a Dios, vale la pena. No nos avergoncemos de ello, sino glorifiquémosle. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El plan de Dios que traerá a Jesucristo a morir por nosotros va mucho antes de incluso de la creación. Él nos da esa oportunidad de saber que como Él conoce todo, sabía que el hombre le iba a fallar, mas su Hijo no le iba a fallar, llevó a cabo la obra y hoy en día tenemos la oportunidad de ser salvos gracias a ese sacrificio que Él hizo. Ciertamente debemos de servir al Dios que nos alienta a esforzarnos y a ser valientes, pero también al Dios que cumple su palabra. Vamos a ver varias promesas, o en sí, varios pasajes que nos hablan de la promesa que Dios hizo a Abraham y a su descendencia. Primeramente, vemos Génesis 12:1-2, cuando Dios se le acerca a Abraham y le hace saber, deja esta tierra y haré de ti una nación grande. Deja este lugar, ve a este otro lugar y haré una nación grande de ti. Vemos que continúa y le dice en el versículo 7, a tu descendencia daré esta tierra. No se trata de que le va a decir, no va a pasar, o puede que pase. Dios está dando la confianza que estoy diciendo, yo te lo voy a dar. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, Génesis 13:5.
Y continuamos viendo, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Aquellos que nos gusta limpiar la casa, y aquellos como yo que no limpiamos muy seguido, pero tenemos una esposa que le gusta limpiar la casa, no vemos muchas veces polvo. Pero cuando vamos a un lugar que está lleno de polvo, tocamos y vemos que hay efectivamente ese polvo. Pero el detalle está en que no sabemos cuántos granitos de polvo hay allí, como tampoco sabemos cuántos granos de arena hay en el mar. Dios le hace saber a Abraham, tu descendencia será así. ¿Cuántos años han pasado desde que Abraham caminó en este mundo? Y hoy estamos cerca de 7 billones de personas en el mundo. Ciertamente no todos son hijos de Abraham, pero ciertamente es un número grande que es difícil de contar. Levántate. Dios no dice simplemente quédate ahí tranquilo y pasarán las bendiciones. Dios le da la orden a Abraham de que se levante, vaya por la tierra, porque Él se la dará. Él tiene que ir allá. No puede quedarse esperando a que Dios se la traiga. No te heredará sino un hijo tuyo. Recordando que Abraham, en este caso por consejo de su esposa, decidió meterse con otra mujer porque su esposa era muy mayor. Recordamos que cuando hizo esta promesa, Abraham tenía 75 años, mas en este tiempo ya está más avanzado y su esposa dudaba que pudiesen traer un hijo. Pero vemos en este pasaje que Dios le hace saber, ese que nació antes, ese no es el de la promesa. Este que viene con tu mujer, que te estoy diciendo que viene, ese va a darte esa descendencia que va a ser más allá que el polvo de la tierra. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Luego repito que me alegra que Javier nos está acompañando hoy, porque las veces que visitamos Cerrillos es hermoso estar allí en la noche y poder ver la gran cantidad de estrellas que hay en el cielo. Que a veces uno quiere empezar a contarlas y ya pierde la cuenta cuando va como la décima de tantas que son. En lugares como la ciudad nos es difícil por tanta iluminación que hay. Pero es hermoso poder saber tantas estrellas que hay en el infinito, en el universo. Y si aún así Dios le hace saber a Abraham, pierdes la cuenta, porque tu descendencia es todavía más grande que esa cantidad de estrellas. He visto la aflicción, ya vamos a Moisés. ¿Por qué? Porque la promesa seguía activa. Y Dios dice a Moisés que he visto la aflicción de mi pueblo. No es cualquier gente, es el pueblo de Dios. He oído su clamor, he descendido para librarlos y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Dios no es mezquino. Dios tiene un gran corazón y tiene un gran amor para con nosotros. No nos quiere dar sobras, no nos quiere dar lo peor, no nos quiere dar lo que queda por allí, sino como hizo con el pueblo de Israel, les dio una tierra ancha y buena, algo que pueda ser de fruto, algo que pueda ayudar a que continúe el pueblo. Y en Éxodo 6:8 dice, los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Muchas veces vemos en las películas, en los juicios, que hacen que la persona levante su mano derecha y jure que va a hacer esto. Dios nos está dando esa enseñanza ahí mismo, Dios dice, alcé mi mano, jurando que le daría a esta familia. Abraham y su descendencia van a recibir esa tierra, porque es una herencia que yo les estoy dando. Vemos que efectivamente Él cumple su palabra, algo que muchos judíos hoy en día intentan de ignorar, porque la palabra es clara, la palabra de Dios es completa, no hay contradicción alguna. Y es que cuando está terminando el libro de Josué, se nos habla acerca de cómo Él repartió las tierras de acuerdo al plan de Dios. Y nos hace saber que en versículo 21-43, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. La poseyeron y habitaron en ella. Y muchas veces van a escuchar decir y hacer la pregunta, ¿qué es todo? Todo es todo. Es difícil de explicar porque sabemos que es una totalidad. No hay nada que se quede por fuera. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo la tierra que Dios prometió. Ya sabemos que la promesa el Hijo la dio con Isaac. Mas ahora Josué, después de tantos años, les hace saber la tierra que Dios le prometió a Abraham, les ha sido dada. Y si no les queda claro, lo hace nuevamente en 2 versículos después. No faltó palabra de todas las buenas promesas. No se quedó nada por fuera que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios cumple su palabra. Dios tiene grandes promesas para nosotros. Y una de esas promesas involucraba al Mesías. El gran profeta Isaías llegó a escribir y decir, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién conoce una virgen que esté embarazada? Nadie. No hemos visto ninguna mujer andando por allí, porque incluso a estas mujeres que ahora no participan de un matrimonio, que incluso se meten en relaciones que son homosexuales, quedan embarazadas porque alguien metió una aguja en ellas. No es que quedaron embarazadas simple y sencillamente porque quedaron allí. Hubo un contacto humano en ese tipo de sentido,
Pero Isaías, cerca de 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, había hecho esta profecía. Y leemos en el Nuevo Testamento cómo se lleva a cabo, porque incluso Mateo, inspirado, nos hace saber las mismas palabras que Isaías había escrito. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. E incluso nos hace saber, para los que no conocemos el significado de ese nombre tan bonito, involucra Dios con nosotros. Esa es la importancia de ese nombre. Esa es la importancia que cada uno de nuestros hijos lleve un nombre que para nosotros es algo importante. Y si podemos darles un nombre bíblico que lleve un buen significado, mucho más. Y es hermoso saber que tenemos la oportunidad de que en ese momento Dios con nosotros nació y anduvo en la tierra con nosotros. Esa promesa fue llevada a cabo, mas Dios tiene muchas más promesas para con nosotros. Jesucristo vino y murió como Dios había propuesto. Pero no solamente tenemos un Dios que nos exhorta a ser fuertes y valientes, no solamente tenemos un Dios que cumple su palabra, sino como hemos mencionado, tenemos un Dios que nos libera del mundo. Y es que se suena como extraño decir cómo nos libera del mundo. Vamos a ver lo que pasó, precisamente lo que citaron nuevamente, como leímos hace unos minutos, el pueblo de Israel, cuando Josué les hace esa pregunta, ¿a quién van a servir? Su respuesta nuevamente fue, Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Recordemos como Josué les hizo ver, salieron de Ur, tierra pagana, llegaron, estuvieron por allí, y Abraham tuvo que bajar con su descendencia, tuvo que bajar a Egipto por una hambruna. Y estando en Egipto, José reveló grandes sueños y hubo grandes promesas para el pueblo de Israel dentro de Egipto, hasta que el faraón se olvidó quién era José. Y empezó a darse esa situación en la que ya eran esclavos y no vivían bien. Y Dios recuerda su promesa y los saca de allí, aún a pesar de tanta murmuración y queja del pueblo de Israel. Los saca y a través de Josué logran llegar a conquistar todas esas tierras que algunos incluso habían dicho en un reporte no podíamos tomar. Mas Josué y Caleb sí tuvieron el buen reporte y Josué fue ese sucesor que los llevó. Y estos hombres están recordando esto. Este grupo de hombres no recuerdan lo de Ur, no tienen ni idea de qué es lo que había pasado allí. Ellos recuerdan que en algún momento llegaron a Egipto y ahí eran esclavos y pasa esto. Y hacen saber esto, éramos servidumbre, éramos esclavos, no teníamos derecho alguno. Este ha hecho grandes señales y nos ha guardado por todo el camino. Dios siempre proveyó para ellos. Dios siempre les dio todo lo que ellos necesitaban para llegar a esa tierra. Dios nunca les abandonó. Estos hombres comprenden que Dios les sacó de ese mundo en el que vivían para un mundo mejor. Hoy en día tenemos esa misma promesa en el Nuevo Testamento. Hoy en día tenemos esa hermosa promesa de que Jesucristo fue a preparar un lugar para nosotros. Pero no solamente fue a preparar un lugar como un obrero que construye un lugar y lo deja allí. Él fue a prepararlo, va a venir por nosotros y nos va a llevar con Él. Significa que en ese lugar no estaremos solos. Él va a estar con nosotros. Y no se va a separar. Va a formar parte de ese hermoso lugar en el que vamos a estar con Él. Porque como tal lo dice en su palabra, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Cómo sabemos el camino? Es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma de encontrar cuál camino Dios ha puesto para nosotros para poder reunirnos con Él en el cielo. Esa hermosa oración que Jesucristo hace cuando se está despidiendo a los apóstoles nos sirve para ver todavía más allá este hermoso lugar de que no somos del mundo, de que no pertenecemos al mundo. En Juan 17 leemos, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Jesucristo vino a salvar al mundo, a rescatar al perdido. Pero en este momento, en esa oración, está rogando por sus apóstoles, por esos hombres que estuvieron con Él en ese ministerio, por esos hombres que iban con Él a trabajar con Él, por los que me diste porque tuyos son. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti. Jesucristo nos hace saber, ya voy a ascender. Y estos hombres necesitan ayuda del Padre. O sea, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros, que haya esa unidad. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Muchas personas allá afuera van a estar pensando por qué no estamos tomándonos una cerveza, o por qué no estamos viendo el partido de fútbol, o por qué no estamos haciendo tantas cosas, en vez de estar reunidos aquí escuchando la palabra de Dios. Pues es la voluntad de ellos, no la voluntad del mundo. No conoce a Jesucristo, por eso no le busca, como nosotros sí le buscamos, porque el mundo les aborrece, porque no son del mundo. Jesucristo mismo dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hoy en día tenemos tantas oportunidades de caer en tentación. Sin embargo, Jesucristo ha orado y ha pedido, cuida a estas personas. En ese momento los apóstoles también podían caer en tentación, podían abandonar el ministerio. Mas Cristo le pide a Dios,
Déjalos ahí donde están, pero que estén alejados del peligro, del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Sepáralos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo único que nos separa hoy en día del mundo es la palabra de Dios. Es estudiar la Biblia, es escudriñar las Escrituras. Es poder vivir de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, por encima de lo que el mundo espera de nosotros. Esta parte de la oración es dedicada a los apóstoles y discípulos que caminaron con él en la tierra. Pero Jesucristo en su perfección no nos deja por fuera. Y continúa la oración y nos hace saber que no solamente ruega por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y gracias a las Escrituras que hoy creemos que Jesucristo es quien es. Gracias a las Escrituras que sabemos que Él efectivamente vino a la tierra. Es gracias a las Escrituras que sabemos qué es lo que debemos de hacer para ser salvos. ¿Por qué? Porque Él desea que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y para que todos aquellos en lo que escuchen esto puedan ver que en el mundo crea que Dios envió a Jesucristo. Nuestras actitudes hoy como cristianos nos permiten abrir la puerta de aquellos que no conocen la verdad y puedan ver el ejemplo que vivimos nosotros. Es el mismo escritor que nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo lo que está allá afuera se encarga de hacernos ver cosas que para nosotros pueden sonar atractivas, pero no son la voluntad de Dios, porque es la voluntad del mundo. Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y es que este mundo pasa, hermanos, y como estuvimos hablando en la clase, todos envejeceremos y en algún momento moriremos. Todos tendremos que dar un reporte a Dios al final. Todo esto pasará, pero Dios nos dice que busquemos primeramente el reino y la justicia por encima de lo que este mundo terrenal ofrece. Para ir concluyendo, amados hermanos y amigos que nos acompañan, ¿a quién servimos en nuestro hogar? ¿Al internet? ¿A la televisión? ¿A cuánta cosa vana hay en este mundo? ¿A alguien que quizás no quiere ayudarme a ir al cielo? ¿A quién sirvo en mi hogar? Por sobre todas las cosas, ¿a quién debemos de servir? Es lo que hemos hablado esta mañana. Dios tiene muchos méritos para que todos sepamos por qué debemos servirle a Él. Hemos hablado de algunos, siendo que Él mismo nos exhorta a ser fuertes y valientes. Él es un hombre es un espíritu que cumple su palabra. Y lo hemos visto con distintos ejemplos en este momento. Y ciertamente nos libera de todo lo que el mundo quiere tentarnos a caer. Ese mismo Dios que nos libera, que nos exhorta y que cumple su palabra, uno solo es. Las Escrituras nos enseñan sobre eso. ¿Por qué? Porque las Escrituras son nuestro manual de instrucciones. Son las Escrituras las que nos permiten saber todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, como nos enseña la palabra. Podemos ver que efectivamente Dios tiene un gran plan para nosotros. Está en nosotros si lo seguimos o lo desobedecemos. Está en nosotros tomar la misma decisión que Josué preguntó a ese pueblo. Aquí decidan hoy a quién van a servir. Porque su promesa aún está activa y disponible. Jesucristo prometió ese lugar y nos ha prometido que Él nos llevará allí. Pero está en nosotros hacer lo que Él espera para que podamos estar en ese lugar. Esta es la pregunta que quiero dejarles hoy, en esta mañana, para que mediten, para que piensen al respecto, para que busquen, como mencionaba en el pasaje, día y noche la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ustedes desean hacer de su vida? ¿Desean servirle a Dios o desean servirle al mundo? ¿Desean quedarse con lo que es terrenal o buscar lo que es celestial? Hemos predicado la palabra de Dios, no la palabra del hombre. No buscamos que hagan lo que Mano Letana hace, buscamos lo que Dios espera que hagamos. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos que aquellos que creen en la palabra de Dios llegan a creer en Dios y creen que Él galardona a aquellos que le buscan. Hebreos 11:6. Comprendemos que hemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Es cambiar arrepentirnos de nuestros días. Cambiar la forma en que vivimos, dejar lo que es incorrecto y buscar hacer la voluntad de Dios. Y cuando logramos comprender eso, es que vemos que hay una necesidad de que Dios perdone mis pecados. Y no los perdona simplemente porque yo le diga perdónamelos, sino que da un proceso para ello. Y eso involucra el ser bautizado en las aguas para el perdón de nuestros pecados. Poder comprender que Dios desea que entremos en su familia, que volvamos a Él. Y si nos apartamos en ese momento, hoy día Dios nos da la oportunidad de volver a Él. Y una vez después de ser bautizados, podemos comprender que hemos de vivir fielmente hasta la muerte. Poder comprender que no se trata de que pagué una entrada y ya entré, sino que más bien soy contratado para seguir trabajando y sirviendo, como he visto que Josué hizo.
como hemos visto que muchos otros hombres en la Biblia han hecho, como hemos visto muchos hombres que hemos conocido en la tierra que han hecho la voluntad de Dios y hoy están esperando por su recompensa. Hoy tenemos la oportunidad de volver a Él, de arrepentirnos, de hacer las cosas correctamente. Hoy tenemos el privilegio de saber que Él es justo y bueno para perdonarnos, que Él quiere que vayamos a Él, que Él quiere que entremos en su familia. Si no lo hemos hecho, podemos hacerlo y podemos buscar la mejor manera de ayudarle a que cumpla ese deseo. Si ya lo hemos hecho, pero se arrepienten de lo que han hecho, recuerden que podemos orar en familia y pedirle a Dios por ello. Hemos de cantar un himno de invitación y ciertamente les pedimos que se pongan de pie mientras lo cantamos y después oraremos si es necesario para aquellos que pidan la oración.